Ahí se están conectando, mi doctor. Esperemos un momentico, que lo que más me interesa es que se me conecten más sordos. Entonces, pero ya hay gran cantidad de sordos que se están conectando. Ale, no te preocupes, no tengo afán. El tiempo de ellos, sin problema. David, Sí, creo que tú me dirás, comenzamos ya. ¿listo? Perfecto. Que Vladimir ahí está hablando. Bueno, pero sí iniciemos. Entonces, muy buenas tardes para todos. Están ahí hablando ellos.
Bueno, muy buenas tardes para todas las personas sordas y oyentes que nos están acompañando a través de Zoom, que nos están acompañando a través de Facebook. Bienvenidos todos, como siempre, gracias por acompañar Hablando en Señas en estos conversatorios, muy especialmente para que la comunidad sorda esté al tanto de mucha información que a veces no es accesible. Entonces, pues este es un espacio para todas las personas sordas especialmente y también para los oyentes. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. El primero es el doctor Carlos Camargo, es médico cirujano de la Universidad de Barranquilla, quien nos va a comentar hoy sobre algunos mitos y algunas verdades o realidades con respecto al coronavirus. Todos sabemos que es un virus que nos cogió al mundo entero por sorpresa. Estamos un poco confundidos con lo que es y no es. Entonces, es un espacio para que el doctor Camargo nos despeje aquellas dudas, aquellas inquietudes que tenemos. Y también tenemos a otro invitado especial, que es el señor Hernán Buitrago, nuestro motivador, quien nos va a dar algunas sugerencias de cómo iniciar nuevamente nuestra vida normal en medio de la pandemia. Entonces, bienvenidos a todos. Le quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Camargo, quien nos acompaña. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Este espacio es suyo, las personas sordas están al tanto de toda la información que usted nos va a dar y también pues surgirán preguntas para que por favor también nos ayude con sus valiosas respuestas. Bienvenido. Muy buenas noches. Mi estimada Elizabeth, muchísimas gracias por la invitación. A todo el personal, Héctor, Ricardo, Gloria, Juan, Claros, muchísimas gracias por apartar este tiempo para recibir la humilde información que tengo para ustedes. Pero antes que información, realmente quiero hagamos una consulta vía Zoom, donde ya hicimos el examen físico y ustedes tienen muchas dudas acerca de lo que se sabe o lo que no se sabe del coronavirus. Entonces, antes que yo hablar y decirles algo a ustedes, quiero más bien responder sus dudas. Obviamente tendré una introducción, una corta introducción acerca y si en medio de eso logramos concretar y despejar esas dudas que ustedes tienen, realmente es lo que más me interesa. Porque, grosso modo, y diciéndolo de esa manera, en Internet ahorita mismo hay muchísima información acerca del coronavirus y del COVID-19, como para que yo venga aquí a decirles lo mismo que ustedes pueden obtener solos. Más bien es ese tipo de preguntas. Pongo un ejemplo. ¿Qué diferencia una gripa común al coronavirus? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Se trata igual? Cosas como esas que en medio del conversatorio es lo que yo aspiro y deseo que ustedes aclaren todas esas dudas. Listo, doctor. Entonces, por favor, me gustaría que nos hiciera como en síntesis, como en resumen, hablar un poco sobre qué es el coronavirus como tal, qué pasa con el COVID-19, como a razón de una introducción para irnos ubicando un poco en el discurso y ahí sí, pues, las preguntas y las inquietudes de las personas. ¿Te parece? Estamos de acuerdo en eso, claro que sí. Empecemos con algo que aquí había preparado un tema, lo tengo aquí anotado, no sé si puedo quizás ir copiando y pegando en el chat. ¿Es posible eso? ¿Sí? Pues la verdad, me gustaría más, o sea, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero es más por el servicio de interpretación, ¿sí? No podría el intérprete estar leyendo y al mismo tiempo estar señalando. Lo puedes colocar, pero no lo puedes también compartir para que el intérprete lo escuche y lo interprete, ¿sí? Perfecto, está bien. Entonces, como decía, la idea es, no tengo ningún conflicto de interés en este caso. A paciente en un momento dado, y ahora mi amiga Elizabeth, realmente le agradezco la invitación. Queremos, o yo personalmente quiero que sea un conversatorio y aclarar dudas, como lo decía, ¿sí? Lo primero que todo es que nadie tiene la verdad absoluta, porque nadie sabe todo. Es mentira decir que un virus que apareció en el 2019, a finales del año, para esta fecha digamos que ya sabemos demasiado del virus. No, realmente nadie tiene la verdad absoluta acerca del virus. Estamos aprendiendo y estamos en un continuo aprendizaje de acuerdo a lo que va sucediendo. Tristemente aprendemos de las personas cómo se comporta el virus y tristemente aprendemos de las personas que fallecen a causa de este virus, ¿sí? Ahora, una cosa es hablar del virus y otra cosa es hablar de la enfermedad.
El virus como tal es un coronavirus. Coronavirus es como si fuera una familia dentro de todos los virus. Haciendo una introducción a eso, existen muchos microorganismos. Los microorganismos son, digamos, son esos agentes patógenos capaces de producir la enfermedad en el cuerpo humano. Existen bacterias, existen virus, existen hongos, existen parásitos y alguna clasificación aparte habla de unos priones. A los priones los vamos a sacar de allí. Hablemos de bacterias, virus, hongos y parásitos. Para los parásitos sirven los antiparasitarios, metronidazol, albendazol, esos medicamentos especiales para ellos, ¿sí? Para los hongos sirven los antimicóticos, clotrimazol, terbinafina, todos esos medicamentos que sirven para los hongos, antimicóticos, ¿sí? Para las bacterias sirven los antibióticos, amoxicilina, cefalexina, dicloxacilina, por lo cual quiere decir que si son diferentes microorganismos, los antibióticos no van a servir para los virus. Por eso de los principales errores que se cometen en consulta es prescribir, recetar o formular un antibiótico para una infección que es de tipo viral. Es decir, la gripa la produce mayormente un virus, que es el virus de la influenza. Si es una gripa común, una gripa, por así decirlo, normal, una gripa que se maneja o se produce de la misma manera, la que nosotros estamos habituados antes del coronavirus, no sirve la amoxicilina, a menos que tengas una amigdalitis asociada o alguna otra infección, pero tiene que ser bacteriana. Lo que quería decir, digamos, lo que quería poner en contexto en esta introducción es que para las infecciones por virus no sirven los antibióticos, definitivamente no. Existen medicamentos especiales para algunos virus, pero no para todos. Contra los virus en medicina realmente tenemos la batalla perdida hace mucho rato. Ellos nos llevan mucha cancha. Ahora bien, en ese orden de ideas, para la enfermedad, la COVID-19 o la SARS-CoV-2, no sirve ningún antibiótico y actualmente no hay un medicamento que la controle 100%. Yo decía ahorita, nosotros sabemos que una cosa es el virus, el coronavirus, y otra cosa es la COVID-19. El término COVID-19, ¿de dónde viene? El término COVID-19 viene de una abreviatura donde CO del COVID significa corona. El V, I, V y la I significa virus. Y la D viene de disease, bueno, en el inglés enfermedad. Entonces, COVID viene a decir la enfermedad producida por el coronavirus. Y el 19 es sencillamente porque apareció en el año 2019. Por eso hablamos de COVID-19. Eso era lo que quería de pronto colocar allí, pero yo creo que el intérprete hace excelentemente su trabajo. Y el otro es la SARS-CoV-2. Esa SARS-CoV-2, un segundito, lo voy a copiar acá. Información para que quede ahí. Y la SARS-CoV-2 viene también de una sigla en inglés que significa síndrome respiratorio agudo grave. Y CoV-2 es por el coronavirus 2. Dentro de la familia de coronavirus hay muchos coronavirus. Este que se presenta actualmente, el que produce la COVID-19, es el coronavirus 2. Por eso se llama o se le denomina de ese tipo. Lo voy a copiar aquí y se los dejo. Entonces, en ese orden de ideas, ya aclarando, ampliando un poco más, la COVID-19 o la SARS-CoV-2 es una enfermedad producida por un virus donde no sirven los antibióticos. Ahora, los coronavirus no son virus nuevos, son una familia de virus que ya se conocía hace mucho rato, pero es este virus el que lo hace especial. ¿Sí? La gente, ¿por qué le tiene miedo al coronavirus? Porque es altamente contagioso. Es decir, la enfermedad se prende, la enfermedad se pega muy rápido. Al contagiarse muy rápido y poder tener la capacidad de producir la enfermedad es donde está el temor. Ahora, existe otro término que es pandemia. La pandemia significa una epidemia global. El término pandemia es mucho más que una epidemia, porque una epidemia abarca una región. Puede ser, digamos, dentro de Colombia, la costa atlántica, o puede ser de pronto solo Bogotá. Pero ¿en qué parte del mundo podemos decir que no llega al alcance de este coronavirus para producir la COVID-19
está global. Al ser global, se le denomina una pandemia. Para ser más claro, existe otra enfermedad que se puede considerar una pandemia y es la diabetes o la hipertensión. ¿En qué parte del mundo no hay diabéticos o hipertensos? Hay en todas partes del mundo. Por lo tal, la COVID-19 o la SARS-CoV-2 producida por el coronavirus 2 es una pandemia. Y a eso es a lo que estamos en este momento sometidos. Ahora, que lo que haga el gobierno o las medidas que se están usando sean apropiadas o no sean apropiadas, eso depende del contexto. Porque aquí el cuidado, o sea, en adelante el cuidado debe ser más personal y ese es el tema del cual quiero aclarar con ustedes, ¿sí? Voy a hacer una pregunta, yo mismo me la contesto y si en medio de la solución, de la respuesta, les sirve a ustedes. ¿Por qué las personas recomiendan usar el tapabocas? El tapabocas se debe usar sencillamente porque la COVID-19 es una enfermedad que se comporta igual a una gripa. Imaginemos, viajemos en el tiempo y estamos en 13 de junio del 2019. No existía, la COVID-19 no existía. Si existiera una epidemia o dijeran que existe la gripa, o sea, hay una gripa que está dando estacional, hay un tiempo en que va a dar mucha gripa, nosotros usáramos tapabocas, le pregunto, ¿realmente usáramos el tapabocas nosotros todo el tiempo? A nosotros como médicos, trabajadores de la salud, nos los exigían y nosotros lo usábamos porque estamos frente a los pacientes. Pero ¿cuántas personas iban con gripa en un transporte público, en un taxi, en un bus, en un metro, en un Transmilenio, en cualquier medio de transporte y tosían y ni siquiera se tapaban la boca? Muchos decían que había que toser sobre nuestro codo, la borde interno del codo, pero realmente no lo hacían. Entonces, ahora que apareció esta enfermedad que se volvió pandemia, cualquier gripa se confunde con la COVID-19. Bien. Aclarando otro punto, toda gripa no es COVID-19, pero la COVID-19 se comporta en su gran mayoría como una gripa. Ahora, hay un porcentaje alto de las enfermedades, de la enfermedad de la COVID-19 que se manifiesta asintomático, lo que quiere decir que el paciente no tiene ningún tipo de síntomas. Los síntomas clásicos, por así decirlo, para uno identificar la COVID-19, uno es fiebre, el otro es dolor de garganta u odinofagia, el tercero puede ser un dolor de cabeza, el cuarto, malestar o fatiga. Esos serían los clásicos. Y existen algunos que digamos que le colocan mucho más valor a la enfermedad y pierde el sentido del olfato, que se llama hiposmia, que es perderlo parcialmente, y cuando lo pierde totalmente, que no alcanzas a sentir olores y por ende tampoco sabores a futuro, se llama anosmia. Esos son como los más clásicos, últimamente hablando acerca de. Pero eso no quiere decir que si tú tienes fiebre, tienes tos, tienes dolor de cabeza, tienes diarrea, tienes los ojos rojos, ¿sí? Hasta perdiste el olfato, puede de que no sea una COVID-19. Es posible que sea una gripa un poco complicada, ¿sí? Ahora, el porcentaje de las personas que se contagian de COVID-19 por el coronavirus, ¿cuántas de esas personas en porcentaje van a morir? Es muy bajo. Realmente dicen algunos del 1 al 3%, lo que quiere decir que por cada 100 personas es posible que una fallezca. ¿Quiénes son las personas que están en riesgo? Las mayores de 60 años, que se tratan de manera especial, o menores de 60, o quizás mayores de 60, pero que tengan comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? Que sean hipertensos, diabéticos, antecedentes de cáncer, que estén tomando medicamentos porque tienen las defensas muy bajas o tengan una enfermedad que les baje las defensas. Puede ser una leucemia, puede ser que tomen una quimioterapia. Cualquiera de esos medicamentos pueden bajar las defensas y esas personas están en riesgo. Ahora bien, personas previamente sanas, quizás la mayoría de los que estamos acá, es decir, no sufren de hipertensión, no sufren de diabetes, no sufren de nada. Sufrimos de pronto, ¿qué? De hambre, de estrés, lo que sufre cualquier persona que no tiene ningún antecedente patológico. ¿Puede morir por la COVID-19? Sí, puede hacerlo, pero será en casos extremadamente raros. Eso sí, téngalo por seguro. Porque una gripa, llamémosla, producida por el virus de la influenza, sigue presentándose, pero la gente no le presta atención a esa enfermedad ahora. Y antes de que apareciera esta enfermedad COVID-19, ese mismo virus de la influenza, había niños que los mataba y habían adultos que los mataba y también adultos previamente sanos.
pero como no era una enfermedad que estaba en pandemia, por así decirlo, no era la enfermedad de moda, no se le prestaba atención, porque eso sucedía. ¿Qué dice el personal de Secretaría de Salud ahorita que estamos laborando? Dice que las otras enfermedades, hablemos claro, Colombia, la varicela, cuando aparecen las lluvias, aparece la varicela. Ahorita nadie habla de cuidarse de la varicela, porque la varicela aparentemente es una enfermedad no letal, pero la varicela puede penetrar al sistema nervioso y produce enfermedades a nivel del mismo y la persona puede morir por varicela. Pero son porcentajes muy bajos. Es igual a la COVID-19. Pero al qué porcentaje le llega a dar globalmente la varicela es un porcentaje muy poco de la población. Quiero entrar en la idea en ese sentido. Hablemos. El mundo completo es el 100% de todas las personas del mundo. De ese 100%, un porcentaje bajo le da varicela. Y de ese porcentaje bajo que le da varicela, va a morir. Un porcentaje totalmente ínfimo por cualquier otra enfermedad. El problema con este coronavirus es que voy a decir una verdad que de pronto no se lo han dicho y si lo han pensado, tienen razón. Ustedes algún día, nosotros algún día vamos a estar expuestos al coronavirus y lo más seguro es que en el transcurso de nuestra vida vamos a contagiarnos de COVID-19. Hagas lo que hagas, a menos que nos metamos en una burbuja, pero eso no va a suceder porque tenemos una vida social. Pregunto yo, ¿quiénes de los que estamos aquí no les ha dado gripa en el momento dado en su vida? ¿A quién no le ha dado gripa? A todo el mundo nos ha dado gripa. Esta viene a ser una de esas tantos virus que va a producir una gripa. De por sí, actualmente yo estoy laborando con una empresa en la cual me toca hacer seguimiento, me toca tomar pruebas para pacientes sospechosos y me toca ver a esos pacientes que son positivos. Hay personas que ya llevan 8 y 9 pruebas porque siguen saliendo positivos. Como digo, de esto seguimos aprendiendo. Y de esas personas, la gran mayoría de las que yo he visto están bien. Somos como nosotros. De pronto tosen, de pronto tuvieron fiebre, pero ya pasó ese periodo de la enfermedad. Es como decir, si en este momento volviéramos en el tiempo, la última gripa que nos dio pudo haber sido una COVID-19. ¿Sí? El temor de las personas es que ahorita mismo lo que quieren es saber si es COVID-19 o no es COVID. Es decir, las personas quieren enterarse si tuvieron o no tuvieron presencia o tienen la enfermedad del coronavirus. Pero yo pregunto, ¿de qué sirve saber si yo tuve o no tuve el coronavirus si la idea es, la intención real es, tengo que cuidarme yo para yo cuidar a mi familia, a los que viven conmigo y por ende cuidar a todo mi entorno por donde yo esté? De aquí en adelante toca cuidarse de manera personal, ¿sí? Porque si yo llego a estar enfermo, lo que tengo que hacer es aislarme. Y si hay una persona en mi casa que está enferma, ella tiene que aislarse. Pero quien se tiene que cuidar soy yo. ¿Cuál es el arma, la mejor herramienta que tenemos dentro de nuestro arsenal para prevenirnos de la COVID? Pregunto, ¿saben cuál es? ¿Qué es lo que mejor podemos hacer para prevenir la COVID? Les hago esa pregunta a ustedes antes de que ustedes me pregunten a mí. ¿No tiene volumen? Bueno, Enciende el micrófono. retomo el servicio. Vladimir dice, para prevenir el COVID-19, lo más importante y lo primero es el lavado de manos. Excelente. Lo primero sería el lavado de manos. Dentro de lo que podemos hacer. Y cada 20 minutos, digamos que la norma es siempre estarse lavando las manos cada 20 minutos, haciéndose el aseo de manos, tanto si vamos a salir de pronto a un espacio público y si vamos a comprar algunas cosas al regresar de la casa a la casa, tenemos que cambiarnos de ropa, quitarnos la ropa, limpiar lo que hayamos traído, no saludar ni tener mucho contacto físico con las personas, mantener un distanciamiento de 2 metros aproximadamente, flexibilizar los horarios para evitar multitudes, entonces evitar espacios donde haya mucha gente, manejar picos y cédula, pico y género, bueno, turnos por personas. Entonces, digamos que es la información que yo tengo, no sé si esté correcto. Perfecto, está correcto. Reitero, la información que tú tienes y la manejas muy bien porque la tienes ordenada, a eso todos tenemos acceso y se supone que todos lo debemos hacer. Pero en medio de cada cosita
hay, digamos, una letra pequeña que es la que puede hacer que cometamos errores. De lo que tú dices, el lavado de manos cada 20 minutos. Una persona que sufra de enfermedades de la piel, si lo expones al jabón cada 20 minutos, quiere decir que mientras permanezca despierta, que es 8 horas, serán 3 veces por hora, se lavará las manos al día 24 veces. Muy seguramente a los 2-3 días termina con dermatitis atópica. ¿Sí? Entonces, esa persona puede después tener que recurrir al guante. El error del guante es que las personas creen que cuando tienen guantes están como protegidas. Error, porque sobre el guante igual hay que hacerse aseo y lavarse las manos aún con el guante, si vas a permanecer con él. Dentro de esa letra menuda está el uso del tapabocas. Por ejemplo, me doy cuenta que todos los que estamos aquí, de los que tengo acceso a la cámara, al video, ninguno tiene tapaboca. ¿Quién de nosotros duerme con tapaboca? Yo creo que nadie, ¿cierto? El tapabocas siempre hay que usarlo. La primera recomendación de la Sociedad de Infectología era que quien debió usar el tapabocas era la persona enferma. Y lo ideal es que así sea. Lastimosamente estamos en una sociedad, no es Colombia, todo el mundo. La ignorancia prima mucho. El que está enfermo, solamente si esa fuera la norma, si usara el tapabocas, todo el mundo lo rotula y enseguida lo estigmatiza como enfermo. Entonces es mejor que todo el mundo lo use a que solamente sean los enfermos. Esa fue la razón por la cual obligaron a que todos deben usar el tapabocas. Pero lo ideal es que así no sea, solamente la persona enferma. Pero la norma es norma y lo cumplimos de esa manera. ¿Cuál es la vida media de un tapabocas? ¿Sí? Depende la marca, depende cuál tapabocas sea. Ahorita utilizamos unos de tela. Ese de tela, si uno lo llevara a un microscopio, pudiera darse cuenta que entre las fibras del hilo que forman la tela es muy grande porque el virus tiene un tamaño muy pequeño. Que si alguien frente a nosotros estornuda o tose, algunos de ellos quedarán sobre la tela, pero unos alcanzan a pasar. Por eso lo ideal es que sean los N95. Los N95, el número que se les coloca es sencillamente por la capacidad que tiene de la polución que se pueda filtrar en él. Es posible que algunos de ustedes sepan más de eso, ¿sí? Existen uno que también son los N100, que son los que tienen, no sé cómo llamarle, tienen un dispositivo central y tienen dos a los lados. Esos son 100% seguros. Entonces, si nosotros tenemos un tapaboca, pero lo usamos mal, a pesar de que sea un N95, ese N95 se convierte en N60 o en un N40 o en un N20 o en un N0 si tenemos el tapaboca en las orejas. Por ejemplo, si tenemos el tapaboca en las orejas y lo tenemos aquí, este es un tapaboca N0 porque no me sirve de nada. Aquí de pronto un N40. Si no me lo fijo aquí en este lugar, aquí aumenta la protección del tapabocas. Pero si yo tengo mis manos sucias, contaminadas, y agarro mi tapabocas, es posible que yo lo haya contaminado y ya dejé la contaminación dentro de mi tapabocas. Y como tengo que respirar, inspirar y expirar sobre el mismo, yo mismo me estoy haciendo un daño. En ese orden de ideas sería mejor usarlo bien o mejor no usarlo. ¿Sí me explico? Un día me monté en un taxi, el taxista tenía guantes y tenía su tapabocas, pero con los guantes él iba manejando, me recibió el dinero y después se acomodó el tapabocas. ¿Qué hizo ahí? No hizo absolutamente nada. Por eso la recomendación era tener las manos descubiertas, porque mentalmente nos dice la mente, si yo tengo las manos descubiertas, me las tengo que lavar, así toque, no sé, me dieron el cambio, el vuelto de lo que yo compré. Yo llevo mis manos así, apenas llegué a la casa, me las lavé. Sería lo ideal. Si vas a usar un guante, como decía, no sé, aquí aparece Claros, el señor Claros, el hecho de que si yo llego de mi casa, poder tener algo para hacer una aspersión sobre mi ropa. Y lo ideal es que el calzado de la calle no sea el calzado de la casa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Alguna duda? Yo sí tengo algunas que había anotado acá. Les voy a preguntar. Coronavirus o COVID-19 y contagio por los ojos. A nosotros los trabajadores de la salud, que estamos expuestos delante de los pacientes positivos, nos obligan a usar gafas, monogafas. ¿Por qué? Porque es posible que la infección también, la puerta de entrada sea por los ojos. Es muy bajo el porcentaje, pero eso sí es posible. Tenían preguntas, creo. Sí, tenemos una pregunta de Daisy. Por favor, Daisy.
Daisy. Bueno, estaba pensando precisamente cuando se empezó a divulgar precisamente todas las noticias, ¿no? Y pues la ley mandaba algunas cosas y pues debemos aceptar estas medidas, ¿no? Como el uso de tapabocas, el uso de guantes, digamos que eso hacía parte del, de todo ese proceso también, el distanciamiento, ¿sí? Era otra de las medidas de aproximadamente 2 metros, que si voy a ir a un almacén o voy a ir a una tienda, entonces debo entrar haciendo una fila y pues evidentemente tampoco es tan fácil adaptarse a estas normas porque muchas veces uno tiene que estar afuera esperando y bueno, son diferentes normas que han cambiado la situación, evidentemente es una situación también un poco complicada, pero debemos aceptarlas y debemos acatarlas porque pues de eso depende nuestro cuidado, el cuidado personal, entonces la limpieza de los zapatos, el lavado de manos, son todas estas normas. Pero entonces digamos que la pregunta es, ¿vamos a tener que seguir con esas normas hasta siempre? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo termina el virus? Y es incluso, es algo que no se sabe, ¿sí? Es algo que no se sabe porque, por ejemplo, ya vienen otro tipo de medidas como el pico y cédula o el tener que salir por turnos. Las empresas, cómo van a trabajar, tienen que hacerlo a través de algunos horarios flexibles, algunos sectores se abren o se reactivan, otros se cierran. Entonces, y evidentemente el virus quizás continúe el tema de esos contagios de pronto del virus, a pesar de que una persona tenga tapabocas, lo que tú dices puede tener el virus en su persona y ser asintomática. Entonces, digamos que no es tan fácil así, porque definitivamente la reflexión que yo quería hacer es que esto nos ha cambiado y nos ha dado un vuelco al estilo de vida al que veníamos acostumbrados. Sí, claro. Dentro de lo que comentó, intentaré darle respuesta a todas las dudas. 1, ¿nos cambió la vida? Sí, nos cambió la vida. 2, por mucho tiempo, por mucho tiempo. El final del coronavirus o el final de la COVID-19 se supone, se presume que es el día que aparezca la vacuna. Yo les quiero decir algo, la vacuna ya existe, no una, existen muchas vacunas. El problema con la vacuna no es que se crea, no es que se invente, no es que se haga una patente, es qué tan segura sea. ¿De qué sirve una vacuna, por ejemplo, para este tipo de virus, que de pronto a los abuelitos mayores de 60 años con ellos no funcione? Y que de las personas que se aplicaron, como no ha existido un periodo en el que se puedan hacer los ensayos clínicos para ver, de pronto te pueden colocar una vacuna, pero dentro de 5 años esas personas que le colocaron la vacuna, no sé, pueden sufrir una enfermedad cardíaca o pueden terminar estériles. Un ejemplo, ¿no? Porque la vacuna no es solamente lo que actúa sobre el virus, porque la vacuna debe tener unos excipientes que son, digamos, el vehículo que lo va a llevar, los químicos que llevan. Entonces, la vacuna, a pesar de que exista, no puede ser comercializada. Por eso lo mejor es prevenir para uno no contagiarse y uno no contagiar a la otra persona. Norma 1 en esto, las personas enfermas no deben salir a la calle. Si estás trabajando, habla con tu jefe que si tú tienes algo como una gripa, así sea un resfriado, puede ser una COVID-19. Tú no debes estar en la calle, tú debes estar en la casa aislado. Aislado significa en un lugar, en una habitación, solo. Yo entiendo a las personas que de pronto tienen escasos recursos, que viven en una habitación, son varias personas. Créame, es mejor que esa persona se quede en la sala o en la habitación y el resto duerme en la sala. Pero lo ideal es que esté aislado. Debe estar aislado la persona enferma. Si eso sucede de esa manera, el contagio va a disminuir. Se los digo yo que voy por toda Bogotá, pero por toda Bogotá. Hay personas enfermas, peor, personas que ya saben, fueron diagnosticadas con la COVID-19 y están en la calle. Ellas no deben salir, ¿sí? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a dejar las medidas? Por ahora no va a pasar. Yo le pongo por lo bajo 1 o 2 años. O sea, esos eventos masivos, conciertos, de pronto carnavales, partidos de fútbol, eso no va a suceder por muchísimo tiempo, no se va a permitir. Porque la conciencia del ser humano siempre es buscar su propio deleite antes que el de la otra persona, ¿sí? Y la persona, si tiene acceso de pronto a un concierto,
donde digan solamente aceptamos personas sanas, le aseguro que muchos de ellos, solamente porque es el concierto, se ponen su tapaboca y hace creer que no tiene ninguna enfermedad. Esa persona va a querer entrar. Por eso es que las medidas se adoptan. Cuando llegan a un lugar comercial, le van a tomar temperatura, primordialmente con el que tiene el LED, la temperatura, para ver que no tenga de pronto fiebre. Y por eso te van a exigir que te limpien los zapatos y te limpien las manos. Pero esto llegó para quedarse. 2021 seguiremos igual. La cuestión es que nos vamos a acostumbrar a estar así. Doctor, me llega una pregunta por el WhatsApp y dice, estoy aislada porque soy positivo para coronavirus. Ya pasé los 16 días de aislamiento, pero ahora mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias a mediano o largo plazo que esta enfermedad dejará en quienes la hemos padecido? Ok. Me parece bonita la pregunta. Claro, más que de pronto ya tiene la enfermedad y qué bueno que lo haga. No es para que se estigmatice. Si a nosotros, yo creo que a todos nos ha dado una gripa, esa será la señal o lo que te va a quedar después de una enfermedad como esta, como la COVID. Depende qué órgano afecte. La COVID-19 tiene una particularidad que puede producir neumonía. Ahora, no sé si de pronto dentro del grupo que estamos acá existe alguien del personal de salud. Quiero sacar a relucir unos términos. Neumonía es infección en el pulmón propiamente dicho, en el órgano, en el pulmón. La bronquitis es una infección del tubo que lleva los aires a los pulmones. Es decir, no compromete a los pulmones. Neumonía, pulmón. Bronquitis, el bronquio. Ahora, bronconeumonía compromete el bronquio y los pulmones. Amigdalitis solamente afecta las amígdalas. Laringitis solo afecta la laringe. Y la particularidad de la laringitis, como ahí se encuentran las cuerdas vocales, al haber una infección en la laringe, las cuerdas vocales se engrosan y la voz cambia. Entonces la persona habla o con disfonía, o tiene ronquera, como dice uno de pronto coloquialmente o popularmente. Entonces son diferentes. La COVID-19 en los casos que afecta a la persona grave produce una neumonía. Al producir una neumonía afecta propiamente el pulmón. El pulmón es el órgano que tiene que inflarse y se tiene también que desinflar para que nos lleve el oxígeno a todo nuestro torrente sanguíneo y por ende a todo nuestro cuerpo. Si una COVID complicó y llegó a ser una neumonía, la gran mayoría de ellas no van a dejar ninguna secuela. Solamente las COVID que alcanzaron a ser una infección severa del pulmón, que de pronto produjo un empiema, es posible que lleve a una necrosis o a una muerte de una zona del pulmón. Pero yo les quiero decir que gracias a Dios nos hizo de esa manera, nosotros podemos tener una vida mayormente normal con un solo pulmón, así como podemos vivir con un riñón también. ¿Sí? O pueden hacer lobectomías, que es cortan parcialmente algunas zonas de un pulmón y la persona puede tener una vida normal. Ahora, en la respuesta a la pregunta que me hicieron, la mayor consecuencia que tú vas a tener después de tener una COVID-19 es nada, porque lo más seguro es que tengas una vida absolutamente normal. Reitero, a todos los que estamos aquí escuchando y viendo, lo más seguro es que de pronto, en menos de un año, estemos frente a una COVID-19. Nos va a dar como una gripa o asintomáticos mayormente. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, digamos, personas que tengan síntomas de gripas, ¿puede estar aislado de las demás personas con las que viva o no es necesario estar aislado? Bien, gracias por la pregunta. En este momento no tenemos forma de cómo diferenciar una gripa común por influenza hasta un resfriado de una COVID-19. No tenemos manera, a menos de que hagamos la prueba. La prueba la hacemos mayormente, el hisopado nasofaringio, es con un copito, un hisopo largo, más o menos unas 7, 8 pulgadas, lo introducimos por la nariz, la persona angula la cabeza, ¿sí? Esa es actualmente la mejor manera. También hay exámenes en sangre, hay unas pruebas rápidas, pero la mejor es el hisopado nasofaringio. Esa es la mejor. No hay manera de descartar y cómo saber si es una gripa normal, por así decirle, llamarle, a una COVID-19, a menos de que hagamos el examen, porque las dos se pueden comportar de la misma manera. Por ende, si alguien tiene gripa o piensa que es un resfriado en la casa, se debe aislar. Porque aún la gripa normal,
antes del coronavirus debió tratarse de esa manera. Debimos aislarnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí cuando teníamos alguna gripa, por lo menos evitábamos no comer con los mismos cubiertos del resto de la familia? Eso yo creo que lo hacíamos. Era una medida preventiva que teníamos de manera natural. Mucho más ahorita con la COVID, porque no tenemos manera de diferenciarlo. O sea, sí debe estar aislado. Listo, doctor. Muchas gracias. Con todo gusto a usted. Natalia García tiene una pregunta. ¿Tú la ves bien? No se ve bien, ¿verdad? Ella es oralizada, entonces ella... Buenas noches. Le pregunto dos cosas. La primera, aquí me ha dicho que la tapaboca, yo sé que es muy bueno para evitar el coronavirus, pero también se afecta por la respiración, o sea, la respiración no es tapado y eso se daña en el cerebro. Segunda, la pregunta, es obligatorio que debemos tener la careta o tapar con los ojos. Sí, el coronavirus se afecta en la nariz, la boca, pero porque los ojos también. Gracias. Ok, le entendí. Sí, el tapabocas es obligatorio, pero es obligatorio, como decía ahorita, porque hay muchas personas que son las que lo deben usar, que son los enfermos, ¿sí? Que no lo van a querer usar. Entonces, o todos lo usamos o sencillamente no. Por eso es que debe ser obligatorio el tapabocas. Ahora, depende el material del tapabocas, depende la fibra que tenga, si es de tela, si es material quirúrgico, si es un N95, todos tienen una vida media. Esa vida media del tapabocas es la que nosotros debemos respetar. Ahora bien, un tapabocas de tela es mejor que no usar ningún tipo de tapabocas. Pero entre un tapabocas de tela y un N95 es mejor el N95. Pero un N95 realmente no dura más de 24 horas si lo usaste todo un día, más si estás sudando. Ahora, las gafas o una careta que tenga un visor es bueno, puede ser quizás un tanto exagerado, depende de lo que tú vayas a hacer. Para nosotros, personal sanitario, que estamos frente a pacientes, frente a personas que ya sabemos que están enfermas, debemos usar todo, gafas, tapabocas y el visor. Si yo solamente voy a salir por la calle, como es obligatorio el tapabocas, debe usar el tapabocas por ley, pero no necesariamente. Si yo voy al parque a caminar 2 minutos, simplemente salí, yo no tengo por qué usar tapabocas. O sea, no debería, pero por norma se usa. Y un visor, yo pensaría más bien son esas personas que están expuestas a hablar con personas diferentes de frente, que las tengan en esa cercanía. Mientras tanto, no deberíamos usar de pronto el visor. La verdad considero que no. Si de pronto quieres ser un poco más exagerado por tu cuidado, usa unas gafas convencionales que no sean de lentes, así sean de sol en el día y en la noche de pronto unas transparentes y con eso realmente estás cubierto. Pero tener el visor no es tan necesario, la verdad no. A menos que tengas personas de frente que te hablen. No sé, como alguien que atienda a un negocio o alguien que reciba un cajero de banco, por así decirlo. Deberían usarlas. Doctor, tengo aquí otra pregunta que me hacen por WhatsApp y me dicen, estoy en embarazo, tengo mucho miedo porque no sé si el coronavirus, si yo me llegase a infectar, se lo puedo transmitir al bebé. Ahorita mismo no hay muchos estudios claros acerca de eso. Lo que sí se sabe es que, gracias a Dios, la placenta protege muchísimo al bebé. Aunque te dé una COVID-19 en estado de embarazo, es más lo que hay que tener en cuenta el tiempo del mismo. El primer trimestre, es decir, los primeros 3 meses del embarazo son los críticos, no solo por las enfermedades externas, sino por cualquier otra cosa, más por los medicamentos que estemos tomando. Pero al momento de lo que se sabe, el embarazo realmente es muy seguro hasta para los bebés. Sí, realmente no hay ningún problema en eso. Hasta la fecha no hay nada que diga que sean, ni siquiera a las embarazadas se consideran personas de alto riesgo. Sí, a los mayores de 60 años y a los hipertensos, diabéticos, a los que tienen problemas, digamos, de defensas. Ellos sí, ni siquiera las embarazadas. Me están enviando muchas preguntas. Otra ¿Vale? pregunta es, tengo 2 mascotas.
Yo las saco a pasear, normalmente como siempre lo he hecho, pero me están diciendo que debo limpiarle las patas a los perros. El virus se le puede pegar a mis dos perros por las patas, te las tengo que limpiar, ¿esto es verdad o es un mito? No, sí se les puede limpiar a ellos, porque así como uno camina por cualquier zona, el virus tiene la capacidad de vivir en material inerte, en el suelo, él dura allí, en los zapatos. Por eso es que debemos asearnos los zapatos y nuestros zapatos de calle deben ser diferentes a los zapatos de casa. El problema no es que el perro se vaya a infectar del coronavirus o le vaya a dar la COVID-19, no, es que él puede ser un ente, un vector de transmisión del virus, de llevarlo a la casa, tal cual como lo es una bolsa de supermercado, igualito. Si de pronto el domiciliario me entregó una caja o una bolsa, ahí puede ir el virus, por eso es que yo lo limpio. De esa manera es que tengo que limpiar también las paticas de los animales. Pero es más por eso, no porque al perro le vaya a dar la enfermedad, la COVID-19, y nos vaya a contagiar. Bueno, también me agrega, yo me aplico siempre alcohol. ¿Al perro también se le tiene que aplicar en las patas alcohol o con qué lo puedo limpiar? Lo único bueno de este virus que tiene es que si a un lavado de manos con agua y con jabón el virus muere, mejor y es más noble para el animalito que sea jaboncito, agua con jabón. Es mucho más noble, porque el alcohol es posible que la afecte. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna otra pregunta de las personas aquí presentes? Sí, profe, yo tengo otra pregunta. Doctor, una pregunta, doctor. Las Sí, personas que claro. sufren de hipotiroidismo, o sea, de tiroides, ¿tienen posibilidad de darle COVID-19 o no es posible? El hipotiroidismo se considera dentro de las enfermedades una muy noble, porque simplemente es la deficiencia o la alteración en las hormonas tiroideas, que son catabólicas por excelencia. Pero una persona hipotiroidea no entra dentro de las personas con riesgo, con mayor riesgo, la verdad no. No, el hipotiroidismo no aplica Listo, allí. doctor, muchas gracias. Con todo gusto. Sí, yo le entendía a Héctor. Héctor está diciendo que a las personas se contagian del coronavirus, ¿sí? Pero también, por favor, me puede volver a repetir si a los animales también se pueden contagiar del coronavirus. Actualmente hay evidencia de que a ciertos animales, mayormente a los perros, sí les produce la enfermedad, ¿sí? Pero no es la misma enfermedad que, digamos, la que estamos hablando nosotros, la COVID-19. El virus tiene cierta especificidad con humanos. Hay virus que sí son 100% de humanos, como hay virus que son 100% de animales. Como es un virus parecido al de la gripa, él tiene la capacidad de mutar. Como cambia su material genético, es posible que se afecte a animales. Pero reitero, como es una enfermedad tan nueva, a hoy no podemos decir que los animalitos vayan a ser los principales vectores de la COVID-19. Somos nosotros los seres humanos. Contención. Tu micrófono, Una persona que está enferma de diabetes y sale a la calle, ¿es una persona de alto riesgo para contraer COVID-19 debido a su enfermedad o su diagnóstico de diabetes? ¿Es mejor que entonces esta persona se quede en la casa para mayor seguridad y no salga a la calle o a estos espacios porque podría contraer rápido la enfermedad? El problema con la diabetes no es que la diabetes te predispone a que te dé mayormente o más rápido la COVID-19. No, el problema es que si llegas a contagiarte, tienes más chance de que te puedas complicar. Pero eso no quiere decir que el diabético no le va a dar COVID-19 y de pronto sea sintomático. Lo que sí es que si el diabético tiene un compromiso laboral o tiene que salir de pronto a buscar comida, a abastecerse, él lo puede hacer. Reitero, aquí digamos, la conclusión mayor es:
yo me tengo que cuidar. Si yo fuera diabético y me toca salir porque vivo solo, nadie me puede asistir, yo salgo con mi tapabocas, salgo con mi visor, hago mi diligencia y otra vez para la casa. Me lavo mis manos y me cuido. O sea, yo tengo que tener vida social, porque los seres humanos fuimos creados de esa manera. Nosotros tenemos que tener esa vida social. Pero el problema no es que siendo diabético te va a dar más rápido la COVID. No, te puedes complicar si te llega a dar. Doctor, me llega otra pregunta. En mi sector he visto gente que sale a jugar y a hacer deporte, como jugar baloncesto. Claramente las personas están empezando a reactivarse y a salir más, diferente a cuando empezó el confinamiento. ¿Qué tan bueno es relajar las medidas o hasta qué punto hacerlo? Ok. ¿Qué opinas de esto? Yo considero que el deporte se debe practicar, mayormente el deporte que sea solo, manteniendo el distanciamiento. Pregunto, ¿cuántas personas vivimos aquí en familia? Digamos, aquí en mi casa somos 4. Estos 4 que vivimos aquí, vivimos, hablamos, nos tocamos sin tapabocas. Si nosotros vamos a un restaurante, podríamos estar sin tapabocas sin ningún problema. Y si vamos a hacer deporte, los 4 podríamos hacerlo sin ningún inconveniente. Con mi esposa duermo al lado sin tapabocas y tenemos contacto físico. La cuestión del deporte es poder prevenir, yo cuidarme y que la otra persona también tenga ese concepto. Ahora, el deporte aísla y libera la mente. El estar encerrado, esto es un complique terrible, terrible, terrible. A pesar de yo tener que salir por trabajar, prefiero salir y trabajar a quedarme en la casa encerrado. Así tenga este tipo, digamos, de comunicación. Pero la vida social se tiene que reactivar sí o sí, pero tengo que cuidarme, yo tengo que prevenir conmigo y que la otra persona también lo haga. Si es un deporte, baloncesto, jueguen de 2 contra 2, pero no jueguen de 5 o de 10. Eso sí no sería lo ideal. Vladimir dice, doctor, respecto a lo que usted nos ha mencionado sobre el COVID-19 y las normas de bioseguridad que debemos tener, estas normas seguramente que están mandando son importantes, pero por ejemplo, para los contratos de prestación de servicio, una persona que se enferma de COVID-19 y más o menos dura en esta etapa de 15 a 20 días hospitalizada, ese contrato de prestación de servicio le responde a esta persona que tienen que cancelarle o aplazarle o hacerle una suspensión de su contrato debido a su situación. Entonces, lo que importa es que si nosotros contraemos esta enfermedad, es legal que estos contratos se suspendan, se aplacen, porque los médicos saben las normas clínicas y de bioseguridad que deben tener. Pero, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Trabajo, si una persona que trabaja en el sector de la salud también se enferma y tiene un contrato de prestación de servicio, ¿estos contratos legalmente se los pueden cancelar o suspender? Perfecto, excelente pregunta. No, el contrato de prestación de servicios tiene algo, y es que si existe una incapacidad dentro del contrato, llámese cualquiera, sea de pronto esta COVID, de un no trabajador de la salud, es decir, llamémosle un ingeniero, un médico, un mecánico, un transportador, un conductor, ese contrato solamente a la persona que se le diagnostica como positivo se le genera una incapacidad desde el día de la toma y 14 días posteriores, porque al día 14 hay que hacerle la segunda prueba. Si esa segunda prueba sigue saliendo positivo, se le renueva por 7 días, por 7 días. Se supone que si hay un contrato por prestación de servicios, también hay que pagar seguridad social, salud y pensión. Y de acuerdo a la seguridad social que se cotice, la EPS responde siempre y cuando sea positivo. ¿Qué me he dado cuenta en la práctica? Personas que solamente le toman la muestra quieren incapacidad y legalmente no se genera incapacidad. Se le da un certificado de que está en espera del resultado, ¿sí? Si ese resultado llega a salir negativo, automáticamente tiene que volver a su vida laboral. Pero si sale positivo, se le genera la incapacidad retroactiva, ¿sí? Entonces, legalmente, por el Ministerio de Trabajo, porque ya he visto casos de eso, si a una persona le suspenden el contrato o lo botan o lo echan del trabajo porque está esperando el resultado o porque no le han dado la incapacidad, eso es ilegal. Va al Ministerio de Trabajo y automáticamente lo reincorporan de la parte laboral. Es ilegal, es ilegal.
Doctor, una pregunta, otra pregunta, qué pena. Digamos, yo trabajo con la Secretaría de Salud, soy atención al ciudadano, ¿sí? Sí, señor. Digamos, en la unidad nos dijeron que era máximo 5 personas que podíamos tener dentro de la unidad en sala de espera. ¿Eso es correcto o se puede tener más de 5, 6, 7 personas en la misma unidad? Eso depende de de la ventilación y del área que esté cubriendo el lugar. El número de personas depende de eso, como en el transporte público o cuando uno va de pronto a una sala de espera de los lugares amplios, por lo menos una silla sí y una silla no se ocupe de esa manera. O sea, el número depende del lugar, del tamaño del área que esté cubriendo el servicio donde tú estés trabajando. Si yo lo tengo separado, digamos, una silla sí, una silla no, y tengo aproximadamente 15 sillas. ¿Sí? Pero la orden que nos dieron a nosotros como Secretaría de Salud, que era máximo 6 a 7 personas dentro de la unidad por seguridad, ¿sí? Claro, porque lo que ahorita se está hablando legalmente es llevar todo al 30% de la capacidad. Tú lo estás diciendo, 5 sillas, 5 personas son más o menos el 30% de las 15 sillas que ustedes tienen. Es por eso. Y más que son un ente, digamos, gubernamental, son del gobierno. Listo, doctor, muchas gracias. Cómo no, con todo gusto. Me llega otra inquietud, doctor, y dice, ¿por qué cuando sucede todo el tema del coronavirus, cuando uno se infecta el coronavirus, por qué sale positiva 2 y hasta 3 veces? ¿Esto qué significa? ¿Que hay diferentes niveles de agresividad del coronavirus o qué es lo que pasa allí? Lo dijo mucho mejor de lo que yo lo pude haber dicho. En eso reitero lo que dije en un principio, no lo sabemos todo. Hay casos más inexplicables de personas que en un principio tuvieron los síntomas. Se le hizo la prueba y salió positiva, pero hace 2 meses no tiene síntomas y sigue dando positiva. Tengo pacientes que le hemos hecho 8 pruebas y siguen dando positiva. O sea, no se sabe. Eso hace parte de esas excepciones que apenas estamos aprendiendo para ver qué sucede. Porque de lo que se conoce que el ciclo del virus en nuestro cuerpo se supone que son 14 días y en 14 días él se tiene que ir. Pero lo que también es cierto es que la reinfección existe. Voy a poner un ejemplo. Mi familia, somos 4 en la familia. A mí me dio gripa. No hablemos de coronavirus. A mí me dio gripa. Dentro de esa gripa que me dio, me afectó un poco. Dentro de 4 días le dio a mi esposa, ¿sí? Y a mi esposa le dio mucho más fuerte que a mí, pero a mí se me quitó dentro de un tiempo. Después mi esposa se la contagió a mi hijo. ¿Sí? A mi esposa y a mí se nos quitó y mi hijo quedó con la gripa. Y esa gripa de mi hijo volvió y me la contagió a mí. Eso es posible dentro de la gripa común y es posible dentro del coronavirus, porque este virus tiene esa capacidad. Como tiene la capacidad de mutar, yo me puedo reinfectar. Eso también es posible. Doctor, alguien pregunta, em, vivo con mi pareja y creo que hay sospecha de coronavirus de él. Cuando esto pasa, ¿podemos seguir teniendo relaciones sexuales o debemos, pues, cada uno aislarnos y esperar hasta que él esté mejor? Lo ideal sería aislarse y esperar que esté mejor, porque en una relación sexual que no haya contacto físico y no haya besos, está como incompleta, yo creo, ¿no? Entonces, deberíamos esperar un momento mejor, deberíamos. Ah, John, te congelaste, No, creo. sí, se congeló y no alcanzaron a ver. Sí. ¿Le respondo nuevamente? Sí, 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 Sí. por favor. Sí. La pregunta era si en el caso de una pareja, un matrimonio, ¿sí? Uno de los dos tiene sospecha, un caso sospechoso para la COVID-19 por la enfermedad por el coronavirus, si las relaciones sexuales deberían aplazarse, sí o no. Sí, el contacto físico debería aplazarse, porque yo decía que una relación sexual sin caricias y sin besos, sin contacto, está como incompleta. Entonces puede llegar a una insatisfacción. Lo ideal sería en ese momento esperar como si de pronto estuviera, no sé, una enfermedad que estuviera que estar en el hospital. En el hospital no van a tener relaciones sexuales. Lo ideal es que ese hospital sea en casa y estén totalmente aislados, ¿sí? Y esperemos que no sea el caso de esperar 2 meses, sino que sea solamente esperar las 2 semanas. Doctor, el tiempo se nos ha pasado muy rápido y hay muchas Sí, preguntas. Ya casi estamos terminando porque además le vamos a dar el paso a Hernán Buitrago, nuestro motivador. Quiero saber si hay alguna última pregunta, alguna duda más de las personas que nos acompañan por Zoom o los que están en Facebook.
No sé si deseen ampliar, que se les amplíe alguna información, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, Vladimir, y luego sigue Daisy. Doctor, bueno, la pregunta es referente a estos temas de análisis que se han venido haciendo referente al COVID-19. Quizás cuando se realizan estos análisis referentes al COVID-19, la enfermedad desaparece, pero nuevamente la enfermedad puede dar, y esto por un periodo de ¿cuánto tiempo? No sé si entendí bien la pregunta, Eli. Sí, más o menos, pero yo le puedo aclarar un poco que creo que con eso lo haría. Le voy a ser muy sinceros. Existen varias pruebas para determinar si existe o no la presencia del virus, pero el hecho de que la persona tenga el virus no quiere decir que tenga la enfermedad. Esos son los casos asintomáticos. No tienen síntomas, pero tienen presencia del virus. Y esa prueba rápida lo detecta. Una prueba rápida puede decirte si estuviste o no en presencia del virus, pero no te dice si estás enfermo o no. Tendría que comprobarse con el hisopado nasofaringio o el orofaringio, como para hacerlo de esa manera, ¿sí? Ahora bien, esas pruebas, ¿qué tan efectivas, qué tanta, eso se llama eficiencia, eficacia y eficiencia tienen y qué tan sensibles son para diagnosticar la enfermedad? Realmente es alta, pero no es 100%, porque existen los falsos positivos y existen los falsos negativos. De personas con síntomas, la clásica que tienen la enfermedad, todos en la familia están enfermos y esa persona dio positiva y tienen los mismos síntomas de los demás. Claro que tiene la enfermedad, pero la prueba salió negativa. Hay que repetírsela y créanme que posiblemente la segunda sale positiva. Como también la persona que no tiene nada y aparece positiva. Simplemente no sabemos y de las pruebas seguimos aprendiendo. Las pruebas no son 100% específicas. Hay un mito y ese sí es real porque me lo preguntaron y era que si nosotros, personal de salud o el mismo gobierno en Secretaría de Salud, hacía y contaminaba los hisopados para que salieran positivos. No, eso no sucede, eso no sucede. Pero el volumen de personas que va a estar enfermo y van a ser positivos es altísimo. Yo le digo algo, mi querida Elizabeth, ¿sabe qué? A través del WhatsApp, si quiere, todas las preguntas que ellos tienen me las puedes enviar y yo trataré de respondértelas todas, porque sé que van a ser muchísimas. Ah, bueno, doctor, o si no, podemos abrir otro espacio, no sé cómo estés de tiempo, Sí, para el también, sin próximo problema. sábado, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Vamos con 2, 3 preguntas últimas. Daisy. Bueno, y también es muy importante para todo el tema de la salud, la reflexión que yo quería hacer, pues es no preocuparnos, no estresarnos demasiado, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente, no dejarnos afligir tanto por las noticias porque eso también lo afecta a uno. Entonces, digamos que la sugerencia es confiar en Dios, aferrarnos a Él también, buscar un poquito esa parte espiritual y tratar de seguir adelante con nuestra vida, no dejarnos agobiar tanto por las noticias. Es bueno tener información, pero pues confiar mucho en Dios y poder también así de alguna manera obtener calma en medio de esta situación. Excelente. Hay una pregunta de Jamie Ávila, aparece allí nombre Jamie Ávila, pero es de José. Por favor, José, ¿cuál es la pregunta? Hola, bueno, hola para todos, un saludo. Mi nombre es José. Esta es mi seña. Soy una persona sorda con pérdida auditiva profunda. Carlos, doctor, quería hacerle la pregunta. Y es que lo que hemos escuchado en general del COVID-19, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, es preocupante.
y todo lo que se dice referente a esto en la parte social, en la parte política, en la parte de gobierno, y genera muchísimas interpretaciones por todo lo que se ha venido diciendo, de cómo surgió, de qué pasó, y lo que hemos escuchado es que se cree que esta enfermedad o este virus nació de un laboratorio, pero lo que te digo, son múltiples conceptos y múltiples cosas que se han venido diciendo, y se han generado investigaciones y procesos a raíz de todo esto. Ahí no vi. Y antes, dale, sí, otra vez. Y antes cuando hablábamos de la tecnología de la 4G, y ahora hace poco con la noticia que se difundió a nivel mundial, que llega el nuevo punto de tecnología, la 5G, para mayor conectividad, para una mejor velocidad en la navegación, en la red de Wi-Fi, que dice que todo esto quizás podría prolongar el cáncer o provocar el cáncer en las personas y que es muy delicado esta nueva tecnología debido a sus potentes ondas de red. Entonces, pues, que llegue la 5G y que al mismo tiempo el COVID-19 esté surgiendo o esté este proceso de COVID-19, no sé si esto vaya a empeorar la situación. Y son las noticias que se dan en el gobierno, son las noticias que nos están brindando, pero muchas veces no se habla de esto y se habla de que lo uno lleva a lo otro, están entrelazados. Y las normas de bioseguridad son lavarnos las manos, el distanciamiento social, los elementos de bioseguridad, que es lo que manda el gobierno. Pero en este momento no se habla tampoco de esta 5G de tecnología y quizás de estas cosas que se han pronunciado en otras partes del mundo que podría afectar también la salud, que diferentes universidades e investigadores y académicos han visto y han relacionado estos dos procesos. Sí me gustaría de pronto saber si este proceso de tecnología que llega a Colombia de la 5G empeorará o afectará la salud. ¿Está entrelazado con lo que se habla del COVID-19? ¿También No, tendría que ver con este proceso de cuarentena? no creo que esté entrelazado con esto, pero yo hago una pregunta. ¿El hombre realmente sí fue a la luna? Porque el hombre fue a la luna en los años, mucho más atrás de los años 80, y no ha ido ahora en el 2020 donde hay más tecnología. Estamos pretendiendo ir a Marte y no volver a la luna. Hay gente que dice que sí hemos ido otra vez a la luna y no hemos viajado con cámara. Es decir, teorías conspirativas siempre van a existir, sea por bueno o sea por malo. Que el 5G va a ayudar mucho a tener mayor conectividad es cierto, pero ¿qué más dar datos personales que poder tener una cuenta de Facebook, tener un Instagram, tener vida en red social, ¿sí? O ir a un banco donde piden los datos personales? ¿Que eso no lo usan? Eso sí lo usan, claro que sí, claro que lo van a hacer. Que la red 5G vaya a afectarnos mayormente a la salud, imposible decir sí o no. De lo que sí estoy seguro, que a mayor tecnología vamos a tener enfermedades diferentes. Y esas enfermedades profesionales que llamaban antes, que ahora son enfermedades asociadas al trabajo, claro que van a ir aumentando, totalmente de acuerdo. Pero que sea, digamos, afirmando la teoría conspirativa de que el 5G vaya en pro del coronavirus para tener mayor conectividad o control del personal, personalmente no lo creo, no hay necesidad, ya tienen el control de nosotros porque tienen los datos de todo. Profe, yo quiero hacer otra pregunta. Sí, claro, Freddy, sigue. Doctor, una Freddy, pregunta, ¿no? y una última pregunta y ya vamos cerrando. Sí, una pregunta, no sé si es cierto que nosotros nos dijeron que el celular traía muchos virus y muchas bacterias. ¿Eso sí será cierto o no es cierto ese mito que hay por ahí que nos dijeron a nosotros? De que él traiga muchas bacterias y virus, propiamente no. Lo que pasa es que él es un sistema de comunicación que usamos y realmente tocamos más el celular, creo que hasta nuestra propia cara. Pero como tocamos el celular después de tocar el billete, tocar la puerta, abrir, por eso es muy o es altamente contaminante. ¿Que hay que limpiar el celular? Claro que sí hay que hacerle su alcohol, o si lo quieres hacer una aspersión con alguna solución, claro que sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y ni quien diga, porque hay personas que entran con el celular al baño, para sí o para no. Claro que sí, altamente contaminante. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Doctor, y ya con esta pregunta terminamos para poder dar la bienvenida a nuestro motivador.
La pregunta es, ¿cuál es su opinión que los niños y niñas ingresen ahora en agosto a todo el sistema educativo? Desde su punto de vista como profesional de la salud, ¿usted piensa que es acertada esta decisión? Quizás llegamos a un punto máximo del coronavirus y los niños podrían ser los mayores afectados. Quisiera saber cuál es su opinión. Yo pensaría que debe haber una transición mucho más pausada. ¿En qué sentido? Hablemos del 100% de un salón, es variable el número, ¿no? Pongamos un promedio de 30 niños. De esos 30 niños, en el día solamente deben asistir como 5. O sea, 5, es decir, 5 niños que van a ir solamente una vez a la semana. Y eso sí, norma, niño que tenga síntomas gripales o se siente enfermo no debe asistir. Pienso que debe suceder de esa manera, paulatino, de tal forma que el niño no pierda ese ambiente, digamos, estudiantil y que no se acostumbre a una clase 100% virtual. Porque reitero, somos seres sociales y tenemos que tener eso. Pero si van todos los niños, no estoy de acuerdo. La verdad, no. Pero debe haber una preparación previa para eso, ¿sí? Porque las quejas que van a pasar después es, Carlos no trajo, Carlitos no llevó el tapaboca, y si no lleva el tapaboca no lo van a dejar entrar. Carlitos apareció con la temperatura alta, no se le permitió el ingreso. O sea, son muchas cosas que más de manera personal que las familias tienen que manejarlo. Pero si van a entrar todos al colegio, definitivamente no, no se puede. Bueno, doctor Carlos, por favor, no se me vaya. Muchas gracias por las respuestas. Quedaron muchas preguntas pendientes, pero lo queremos comprometer para un próximo conversatorio para seguir hablando de este tema y pues esperar a ver qué pasa en esta semana y qué más surge, ¿no? Pero por Claro que favor, sí. no se me vaya. Quiero darle la bienvenida a nuestro motivador experto, Hernán Buitrago, quien nos va a hablar un poco sobre cómo volver a toda nuestra vida normal en medio de la pandemia. Todos tenemos miedo, algunos no queremos salir, otros sí. Bueno, él nos va a hacer algunas recomendaciones, también porque hay mucho afán, mucha angustia, mucha preocupación, y esto no nos deja evolucionar en nuestras actividades, así estemos en la casa. Entonces, queremos darle la bienvenida a Hernán Buitrago. Bienvenido, Hernán, y pues, por favor, aquí escuchamos. Hola, un gusto para mí estar aquí acompañándolos, escuchando tanta información de tanto valor que pues de una u otra manera nos apoya un montón para llevar toda esta situación que estamos viviendo de una mejor manera. Gracias a ti, Elizabeth, por la invitación. Gracias a todos los que están presentes en esta sala y para mí es un privilegio, un gusto ser parte de a esto que yo le llamo transformación, y transformación es compartir el conocimiento para apoyar a otros a crecer, a alimentar sus vidas y llevarla a otro nivel. Bueno, Hernán, ¿cómo podemos superar en este momento tanto miedo que tenemos de salir? Se está hablando de que aún no hemos llegado al pico del coronavirus, pero entonces también el aislamiento a la mayoría de personas también les está enfermando psicológicamente, anímicamente. Entonces, ¿qué podemos decirle para todas aquellas personas que están en este momento sintiendo temor, también perjudicadas por el aislamiento? ¿Qué le podemos decir? Y cómo iniciar esa nueva vida en medio de la pandemia. Bueno, pues si tú me lo permites, me encantaría como dar una serie de conceptos que quizá nos pueden apoyar de una u otra manera a cambiar la creencia mental o la estructura mental como hemos venido viviendo, y quizá de esta manera nosotros mismos podamos llegar a encontrar algo diferente y de esa manera pues elegir asertivamente lo que nos funcione para llevar una vida que merecemos, lo llamo yo, más que una vida que nos toque. Entonces, en primera instancia, mi invitación es que nosotros andemos evolucionando a través del liderazgo. Lo que yo propongo de liderazgo es que se haga realidad las metas, se haga realidad nuestros propósitos que nosotros queremos, que nos tracemos claramente una visión y lleguemos a esa visión sin importar qué. El universo, Dios, la energía, la tierra nos ha regalado este maravilloso regalo, lo llamo yo, porque en ese regalo viene con muchas sorpresas, ¿cierto?
esas sorpresas que nos enseñan una cantidad de cosas y ha hecho que nosotros modifiquemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de operar, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de llevar el mensaje al mundo, a otras personas, inclusive a nosotros mismos, ¿no? Porque digamos que de una u otra manera esta situación ha hecho que nosotros paremos. Si te das cuenta, venimos, que el mundo paró hace unos 4 meses, absolutamente todo es diferente a como lo veníamos viviendo. A partir de ahí empezamos a generar una nueva vida. Ya no es lo mismo, ya no es lo que conocíamos anteriormente en nuestra vida, ya digamos que lo que llaman algunos el nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial también tiene que ver es cómo yo quiero llevar mi vida ahora en adelante. Hay una situación y esa situación se llama COVID, lo que hizo que nos metiéramos en nuestras casas, que viviéramos de manera diferente, que digamos que nos saliéramos del automático, inclusive que veníamos viviendo, y hace que pensemos de una manera diferente, que de una u otra manera yo te voy a decir aquí entre nos, que es como que lo que yo hago en los procesos. Para y desconéctate de absolutamente todo y ponte como un observador de cómo tú estás operando. Cómo tú estás operando con tu familia, cómo tú estás operando con tu gente, con tu pareja, con tus amigos, con tus padres. Y sobre todo, cómo tú estás operando contigo mismo, cómo tú te estás comunicando contigo mismo. Anteriormente quizá, algunos puedo aceptar que inclusive a mí me sucedía, estaba viviendo como en automático, sobreviviendo día a día, como que esperando a que se acabara el día y como que el día no se fuera conmigo, pues. Hoy en día como que tengo la posibilidad de observar de una manera diferente, de ver para dónde voy, de salirme del afán del trabajo, yo lo llamaba que si nos parábamos en la autopista norte en Bogotá, en la 100, ese puente peatonal que entra a Transmilenio, esa cantidad de gente tan impresionante que antes se movilizaba y todos marchando, iban al trabajo como que, bueno, eso es lo único que hay disponible. Como esos caballitos que les ponen aquí a los laditos en el sesgo para que no miren para otro lado. Y pues desafortunadamente estábamos así. Hoy en día, pues de una u otra manera, como que ya elegimos qué hacer en el día, ¿no? Como que no tenemos nada más, sino quedarnos encerrados. Y el estar ahí encerrado, tú paras. Miras tu día, miras tu vida, miras tu entorno, miras tus relaciones, miras tu entorno, eliges de acuerdo para dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer y actúas, tomas decisiones respecto a eso. Y si sabes que el poder más grande que tienes es ese, elegir. El ser humano, el poder más grande que tiene es elegir, porque todo, si te das cuenta, hasta ahora ha sido una elección, una decisión. Tú estás hoy aquí en esta sala porque así lo elegiste. Tú estás en esa casa, donde estás ahora, en ese lugar, porque tú lo elegiste. Tú tienes esa pareja porque tú alguna vez elegiste o que te invitaras a salir o que tú te lanzaras a salir. Es decir, quizá hasta esto que está sucediendo ahora, yo lo elegí también, porque no he venido dando mi 100% con el planeta, porque no me cuido, porque soy irresponsable, porque quizá dejo y delego toda la responsabilidad en el gobierno o en otras personas, no sé. Esa es mi invitación ahora, que tú reflexiones cómo tú, de una u otra manera, generaste esta situación en tu vida. Tú eres responsable de todo lo que sucede en tu vida. Y a partir de ahí, empiezas a generar una nueva vida. ¿Cómo esto puede ser más bien una oportunidad para que tú lleves tu vida a otro nivel? Es decir, tu vida es lo que es hasta el momento. Y este parar que yo te propongo, o que es más, la vida te propone hoy, te lleva y te obliga a reevaluarte y ver qué es lo que realmente quieres en tu vida. ¿Y qué tal si más bien aprovechas esta oportunidad? Porque si, digamos que cambiamos nuestra estructura mental, decimos, bueno, listo, ¿qué tal si a partir de ahora yo empiezo a crear otra cantidad de cosas diferentes que me apoyen a hacer realidad esa visión? Que de una u otra manera, estar en el automático, vivir en el día a día, sobreviviendo, me alejó de alguna manera. Y hoy este parar, más bien, si yo logro cambiar, transformar ese pensamiento, me pueda apoyar a prepararme, a alistarme, a entrenarme, a educarme, a limpiar mi corazón, a
a abrir nuevas ideas, a comunicarme de una manera asertiva para empezar a crear esa vida y esa visión que yo tenía anteriormente. ¿Qué les parece esa oportunidad que tenemos de reinterpretar todo lo que está sucediendo? ¿Cómo puedo yo llegar a partir de ahora, modificar mi vida para siempre gracias a que Dios, el universo, la tierra, me brinda un espacio donde paro, me desconecto de absolutamente todo, reevalúo y me doy la oportunidad de cambiar el futuro para crear realmente lo que quiero vivir? Yo no sé, pero a veces quizá yo me invento porque mi visión es crear un mundo que funcione para todos. Y la verdad yo no sé si soy tan poderoso que quizá este sea el mundo que funcione para todos. Y mi pregunta para ti es, ¿cuál es el mundo que tú quieres crear? ¿Cómo tú puedes utilizar esta oportunidad que se te presenta para crear algo bien poderoso en tu vida? Hay dos opciones. O me vuelvo víctima de esta situación, o me vuelvo responsable, y a partir de la responsabilidad de que yo genero absolutamente todo en mi vida, empiezo a crear algo diferente para mí, para mi familia, para mis amigos, mis relaciones, para Bogotá, Colombia y el mundo. Déjame saber si tienes alguna duda, si quieres saber algo con respecto a lo que yo dije, si quieres aclarar alguna cosa, o déjame saber más bien cómo tú puedes, a partir de ahora, crear algo diferente para otros seres humanos. Vladimir tiene una pregunta, Hernán. Bueno, evidentemente y claramente hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en todo el entorno, en la forma en cómo ahora uno tendrá que ir a trabajar, como en el hogar. Y la reflexión es, o tiene que ver, pues, principalmente en cómo estamos aquí en el país, en el Estado, en Colombia, desde los entes gubernamentales, desde presidencia, desde quienes llevan la delantera. Muchas veces, o a veces el pensar es que no es tan importante la salud y que prima sobre la salud la economía de un país o la economía de la sociedad y que eso es lo que tiene que primar y dejan de lado la salud y dejan de lado esa parte humana también y dejan de lado cuidar al ser humano, proteger y preservar la vida y la salud. Ahorita en esta situación es como al contrario, ¿no? Y bueno, incluso antes del virus era como que, bueno, ¿qué va a pasar? O incluso muchas veces la orden desde las entidades es, no, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que salir a cumplir con nuestras actividades y la parte contraria de uno como ciudadano, pues es también ese temor a de pronto salir y contraer el virus, ¿no? Entonces, digamos que sí la invitación es esa, o sea, ver cómo podemos preservar la vida, la salud, cuidarnos, quedarnos en casa hasta que las condiciones sean óptimas y podamos entonces sí retomar una vida social, laboral y económica. Pero digamos que muchas veces es como esa disyuntiva entre, bueno, lo que me mandan a hacer, entre lo que yo quiero hacer, la visión quizás de el Estado, de, bueno, tenemos que empezar a producir, tenemos que empezar a trabajar, pero también mi visión de ciudadano, de sentirme un poco vulnerable al tener que salir. Entonces, es esa disyuntiva y siempre esa dificultad, ¿no? Pero mira, me encanta tu intervención y te quiero decir que tocas varios temas, ¿no? En primera instancia, digamos que yo elijo inclusive cómo sentirme. A partir de que yo decido todo en mi vida, inclusive yo puedo llegar a elegir cómo sentirme. Y esto te lo quiero hacer entender es, ¿quién estoy siendo yo ahora, aquí y ahora, en este escenario que se nos presenta para empezar a crear cosas diferentes en mi vida? Puedes tú tomar, como te lo decía, de esto el problema más grande de tu vida, echarte a la pena y de una u otra manera estás en descontrol. Es decir, que la situación te maneje absolutamente todo. Otra opción es decir, bueno, está sucediendo y le está pasando absolutamente a todo el mundo. Lo aceptas y a partir de ahí empiezas a crear algo diferente. Pero si tú te quedas en la queja, si te quedas en pensamientos disfuncionales de que estoy jodido, estoy pobre, se acabó todo en mi vida, fracasé, me quebré, quizá hasta mi relación de pareja no funciona y a partir de ahí te voy a decir que lo que tú estás creando en tu mente de una u otra manera
estás alimentando tu entorno. Es decir, todo lo que tú crees, lo puedes crear, así que ten cuidado con tus pensamientos. Mi invitación ahora es que te pares responsable y digas, a ver, ¿qué puedo yo aportar a esta problemática mundial? Quizá puedo estar haciendo mucho más. Decía alguna vez un chiste por ahí que quizá puedes estar salvando al mundo quedándote en tu casa. Entonces, si te paras ahí, quizá le das mucho valor a lo que tú puedes crear dentro del entorno cercano. Utilizar herramientas como esta que estamos aplicando en este momento para comunicarme frente al mundo. Empezar a ser creativo y generar cosas diferentes. Es decir, es como si yo estuviera hoy dando un salto cuántico hacia el futuro. Yo te voy a ser honesto, yo alguna vez quería transmitir mi mensaje a través de la tecnología, de cámaras, en internet, y lo venía postergando. Y resulta que llega esta situación y me obliga a mí a prepararme con gente profesional a cómo transmitir mi mensaje a través de la web, cómo debo gesticular, cómo debo vestirme, cómo debo mover mis manos, cómo debo iluminar el sitio donde yo voy a hacer mi transmisión. Entonces digo yo ahí, no sé si agradecerle al COVID por apoyarme a mí a dar ese salto cuántico que venía aplazando. Entonces mi invitación es que, por ejemplo, tú mires a partir de ahora cómo esta situación que ya no tiene nada que hacer, quita la resistencia absolutamente toda y mira cómo más bien a partir de esto tú puedes crecer, puedes sacarle valor, aunque parezca chistoso, un gran aprendizaje de gran valor, todo esto que se está viviendo para que tú a futuro puedas utilizar este entrenamiento maravilloso que te generaste responsablemente para tener esa vida que tú mereces vivir en el futuro. ¿Qué tal si yo te lo propongo así? Digamos que esto es esa escuela, ese entrenamiento, la universidad, la preparación que tú elegiste tomar para subir de estatus, para subir de promedio, para subir en tus conocimientos y capacidad para ser un mejor ser humano. Si tú te paras ahí, lo que vas a empezar a crear es abundancia, ¿cierto? Lo que vas a empezar a crear ahí son oportunidades versus echarme como a la pena y cerrar cualquier cantidad de cosas, posibilidades que se pueden presentar y no las pueda estar viendo. Si yo quito la resistencia absolutamente del medio, lo que puedo hacer sí es ponerme sensible a mi entorno y de esa manera quizá poder llegar a crear algo diferente a partir de ahí, como ese olfato de cazador, de animal de la selva, para ver qué hay por ahí que pueda ser funcional para mí, que me pueda catapultar. Entonces debes estar alerta de tu entorno y ver que quizá de una u otra manera puedes convertir esto en una gran oportunidad. Quiero decir que conozco a varios empresarios que he tenido la posibilidad de coachar y ellos me ven que de aquí su negocio, su vida, su empresa, como la conocían anteriormente, era simplemente una preparación para esto. Entonces aquí es donde realmente estamos midiendo el verdadero poder y aprendizaje y liderazgo de las personas. Y estos empresarios empezaron a buscar cómo poder utilizar todas sus herramientas, todo su conocimiento para empezar a crear oportunidades laborales y de negocio y generar un juego máximo de puntos positivos para todo el mundo, donde todos ganen. Entonces se preguntaron, bueno, ¿y qué es lo que la gente está necesitando en este momento? Se reinventaron, se rediseñaron y empezaron a crear productos y servicios para esta situación que estamos viviendo. Ahí es donde yo te pregunto, ¿cómo vas a hacer tu aporte para el mundo desde el lugar donde tú estás? ¿Cómo vas a utilizar tú las herramientas y el aprendizaje de toda tu vida? Porque todo lo que tú has aprendido hasta ahora es para esto. ¿Cómo lo vas a utilizar tú más bien y ver todo esto como la catapulta para crear algo diferente para ti y para todos los tuyos? ¿Qué tal? Mira nomás cómo el verde, el azul, el aire de tu planeta está mejorando. Quizá esto era lo que necesitábamos para dejar ese mundo que soñábamos, para los que vienen atrás, que son ahorita los que tenemos que estar cuidando para que ellos disfruten de un mejor mundo. No sé, es simplemente una propuesta que yo me hago en mi cabeza y de esa manera puedo empezar a crear algo diferente. Hernán, tengo una pregunta. Me dicen, el aislamiento y el estar toda la familia, mi esposo y mis 2 hijos aquí en la casa, ha sido positivo, pero también
por el modo de vivir que teníamos, estamos llegando al desespero y esto ha afectado un poco nuestras relaciones intrafamiliares. ¿Qué consejo nos das para poder manejar toda esta situación como pareja y con nuestros hijos? Bueno, mira, básicamente vamos a conectar otra vez con la visión. Y eso es un trabajo mental. Es como yo puedo inventarme hoy aquí, llamémoslo punto A, este momento, el aquí y el ahora, para llegar a B. Entonces, lo que yo propongo en mis entrenamientos es algo así como empezar a vivir como si ya lo tuviera. Espero me esté haciendo entender y si no, pues me preguntan. Entonces yo tengo una visión, yo quiero tener una familia en unión, en comunicación asertiva, en amor, en respeto, en alegría, perdonándonos, en pasión, viajando, en unión, vuelvo y repito que es fundamental, y a partir de ahí yo me paro ya como si ya lo tuviera, en B. Y lo que yo propongo es que empecemos a adoptar las maneras de ser adecuadas para que eso empiece a suceder. Es más, yo te propongo, ¿para qué esperar al futuro para crear eso? ¿Qué tal si hoy mismo lo creamos? Entonces, si yo tengo en mi mente crear una familia unida, una familia empoderada, una familia amorosa, pues yo soy eso hoy, aquí y ahora. Y si entonces empiezo a ser ese hombre amoroso, cariñoso, dulce, noble con mi pareja, con mis hijos, para que aparezca la visión. Es decir, si yo empiezo a operar diferente, pues voy a generar un resultado diferente. No sé si me dice entender. Es así de sencillo. Yo empiezo a ser ya ese hombre que quiero ser con mi familia. Si yo empiezo a operar diferente, pues ese es el resultado que voy a tener. Entonces voy a tener que bajar la guardia, salirme de mi razón, salirme de mi ego, salirme de todo lo que yo conozco hasta ahora y conectar con la visión y vivirla aquí y ahora. Es una gran oportunidad. Te estar encerrando es como una casa estudio, un reality. Vas a llevar estas cosas al nivel máximo. Versus, conecta más bien cómo tú vas a salir de ese reality. Si realmente quieres destruir a tu familia, pues hazlo. Sigue operando así. Ahora, si tú quieres tener una familia extraordinaria, este es el momento. Hoy. No hay otra oportunidad. Muy claro, Hernán, muchísimas gracias. No, quiero por favor un último mensaje para las personas que están en este momento en esta reunión, tanto sordos como oyentes, no sé, un último mensaje de reflexión y pues para seguir adelante, porque la verdad, la gran mayoría sentimos bastantes temores y bueno, son sentimientos encontrados para continuar en la lucha. Entonces, no sé, ¿qué mensaje final Mira, para para todas nuestras personas sordas y oyentes que nos acompañan? lo que estás viviendo hoy tiene un propósito. Esto está sucediendo para algo. Invéntate tú cuál es ese algo, cuál es ese propósito. Date la oportunidad de decir, bueno, yo puedo utilizar esta situación que yo estoy viviendo para mejorar mi relación con mi familia, para unirla, para cuidar mi salud, por ejemplo, hacer ejercicio en casa, sacar tiempo para mí, no sé, invéntate lo que te funcione, no te quedes con lo que no. Ahora bien, mi invitación para ti es que experimentes al 100% todo lo que estés viviendo, que no te pongas en medio, que no trates de retenerlo, porque eso lo que hace es prolongar. Porque recuerda lo que te dije, acéptalo, porque si lo resistes, persiste. Acepta el evento y date la oportunidad de experimentarlo al 100% y deja de preocuparte por el futuro. Luego te digo, esto está pasando para algo extraordinario en tu vida, no sé qué sea. Quizá vas a mejorar tu salud, eso es una ganancia extraordinaria. Quizá vas a tener la posibilidad de practicar una mejor comunicación con la gente que estás viviendo. No sé, inventa lo que quieras. Hay cantidad de variables como el dinero, el trabajo, no sé, hay una cantidad de cosas. Sin embargo, así como tú podías vivir con otras necesidades anteriormente, quizá puedas llegar a entrenarte para poder a futuro vivir con otra serie de situaciones que se te presenten. Deja de preocuparte y ocúpate de lo que es realmente importante, de lo esencial, porque esta situación lo que ha hecho es enseñarnos que es básicamente el ser, la esencia, lo realmente importante. Y piensa cómo tú de una u otra manera puedes ser aporte para el mundo desde el lugar donde tú estás. Cómo puede ser aporte para ti, ese B del futuro,
a partir de ahora? ¿Cómo puedes alimentar, entrenar, a educar, preparar a esa persona que eres tú en el futuro a partir de ahora? Esa sería mi invitación para ti. Muchísimas gracias, Hernán. También, doctor Camargo, muchísimas gracias. Pienso que ha sido un conversatorio muy positivo, además porque despejamos dudas de las personas sordas, de las personas oyentes, nos motivamos un poco. De verdad, nuevamente, mil gracias por haber aceptado la invitación de Hablando en Señas y pues, por favor, nuestros dos invitados súper comprometidos a seguirnos apoyando con estos conversatorios que son muy útiles, especialmente para la comunidad sorda. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a las personas sordas que nos acompañaron. Gracias a las personas oyentes. El próximo sábado tenemos a una invitada muy especial que nos va a hablar sobre la violencia de género y cómo empoderar a las mujeres para que denuncien a través de la línea púrpura. Entonces, vamos a tener este tema muy especial también para las personas sordas, enfocándonos en la mujer sorda. Entonces también esperamos que nos acompañen el próximo sábado. Muchísimas gracias. Como dijo el doctor Camargo, cualquier duda, cualquier inquietud nos la pueden hacer llegar y se las transmitimos al doctor Camargo y él muy gentilmente nos dará respuesta a cualquier duda que tengamos. Entonces, doctor Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Dios les bendiga. Buenas noches. Muchas El gracias, placer fue Hernán. todo mío. Muchas gracias, un privilegio para mí ser parte del aporte para que podamos vivir esa vida que merecemos. Bueno, feliz noche. Mil gracias, feliz fin de semana y cuídense mucho. Bendiciones. Listo, feliz noche, profe. Chao. Profe.